Levante su mano un momento y dígale, Señor, gracias porque así como la lluvia cae, así la bendición cae. Así estamos, Señor, en ti, estar en ti. Reconocemos, Señor, que tú eres Dios y que tú nos traes. Y en esta mañana, ya a mediodía, agradecemos la vida, agradecemos que no solamente nos diste esa vida biológica, sino que tenemos una vida en ti. Que ese entendimiento siga creciendo, Señor, y que esa vida tuya, la vida espiritual, Señor, pueda seguir siendo edificada. Gracias, Padre, por esta mañana, este día, donde nuevamente tenemos otra oportunidad de estar en tu presencia, en ti, por ti y para ti, Señor. Edifícanos y háblanos en el nombre de Jesús, en el nombre, sobre todo nombre, en tu nombre, Señor, oramos. Amén. Bueno, si usted tiene hambre y sed por el Señor, bienvenido. En esta mañana oramos que el Señor aún aumente el hambre y la sed. Y bueno, estamos contentos. Hoy es otra mañana. Cada día es una oportunidad por la cual debemos estar contentos, alegres, porque amanecemos. Solamente el hecho de vivir. Pero al estar en el Señor, nuestra vida cobra significado. ¿Para qué estamos entonces? Y eso habla de propósito. Diga conmigo, vida con propósito. Y solamente cuando llegamos al Señor descubrimos el propósito de la vida. Si me escuchan, ¿no? La lluvia está compitiendo hoy. Y estudiar a Dios, estudiar de Dios, más que estudiar de Dios, es estudiar a Él, conocerlo a Él. Es gracias a ese libro que nos fue dejado. Y ese libro llamado la Biblia, y que nosotros conocemos que tiene dos grandes partes y son llamadas testamento, porque es la herencia que tenemos. ¿Cuántos saben que todas las promesas de Dios son herencia para sus hijos? ¿Hay algún hijo de Dios aquí? Si usted es un hijo de Dios, tiene herencia. Y es como una gran herencia que vamos descubriendo. Alguien me decía después del primer servicio que eso le hacía mucho eco de cuánto tiempo necesitamos para descubrir la herencia. Estamos aquí leyendo el acta de lo que nos fue heredado. Y debemos tanto a lo que Dios hizo, y terrenalmente Dios, o sea, con coordenada física, hay un lugar llamado Israel, hay una tierra hermosa a la cual hemos visitado algunos de nosotros acá, y ellos, a Abraham le fue confiado al pueblo de Israel algo, y por eso no dejamos de orar por Israel, no dejamos de orar por Jerusalén. Hoy nos acompaña un amigo, Alberto Javilés, para el cual pido un saludo, ¿verdad? Nos acompaña en esta mañana, de un pueblo que somos amigos, somos hermanos, y seguimos orando también que el Señor nos permita ver pronto a cada uno de esos personas que siguen bajo el cautiverio, y oramos por la paz de Israel, por la paz de las naciones de la tierra. Y hoy comenzamos una nueva serie. Hoy es otra mañana para ser edificados, y vamos a comenzar. La verdad que la lluvia, ¿sí me escucha, no? Yo no me escucho mucho, por eso la lluvia hoy compite, pero bueno, la tierra necesita esa lluvia.
Hoy vamos a comenzar una nueva serie y esta serie se llama, puede decir conmigo, palabras que cierran y palabras que abren. Y el título de la palabra hoy para esa serie es lo que está abajo, el poder de la palabra. Toque a una persona al lado suyo o dígale a una persona al lado suyo el poder de la palabra de fe para transformar realidades. Bien, cuando hablamos de la palabra transformando realidades, brevemente, una realidad no es una verdad. Una verdad no es una realidad. El Señor dijo, yo soy la verdad. Yo soy el camino, la vida, soy la verdad. La verdad es un absoluto y más que eso es una persona, es Dios mismo. Él es la verdad. Y la realidad, cualquiera que sea, puede ser cambiado solamente a través de la verdad. Dios se manifestó cuando el pueblo de Israel iba saliendo de Egipto y se paran frente a un mar. Y ese mar no se podía abrir. Era una realidad. Ese mar estaba totalmente cerrándoles el camino y atrás venía el ejército de Faraón. Pero ante esa realidad se manifestó la verdad. Y la verdad es que el Señor se hizo presente porque tenía un propósito y era liberar a su pueblo y abrió el mar rojo. Diga conmigo, sobre mi realidad existe la verdad. Y esta serie nos va a enseñar un poco lo que es el poder de la palabra de fe, la palabra que Dios me ha dado, palabras que cierran y palabras que abren. Quiero que veamos brevemente, si la Biblia fuera un tráiler de película. Torre de Babel, Sodoma y Gomorra, Génesis capítulo 6, el mar rojo abriéndose. Daniel. David y Goliat. Cada palabra. A veces no vemos las palabras, pero las palabras crean. La palabra de Dios tiene poder. Y desde el principio, como podemos ver ahí en ese video, desde el principio, si quieres quitar el sonido, porfa, desde el principio Dios estableció que las realidades se crean y se transforman a través de la palabra hablada. Digan conmigo, por favor, las palabras crearon todo. Génesis capítulo 1 nos dice, en este año de doble gracia, cosecha y multiplicación. Vamos a declarar eso en esta hora. Digan, 2025 es mi año de doble gracia
de cosecha y de multiplicación. Ahora dígalo diferente, dígalo. 2025, Dios me ha dicho doble gracia, cosecha y multiplicación. Bien, vamos a ver qué es esto de palabras que abren y cierran. Desde el principio les decía que las palabras tienen poder y el Señor estableció que las realidades se crean y se transforman a través de la palabra hablada. Génesis 1 nos muestra que Dios habló y todo fue hecho. 3 versículos de Génesis capítulo 1 dice: sea la luz, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Luego dijo Dios: haya un firmamento en medio de las aguas para que separe las aguas de las aguas. Luego el versículo 9, ahí estoy juntando los 3 versículos, dice: también dijo Dios: reúnanse las aguas que están debajo de los cielos en un solo lugar. ¿Cuáles son los 3 verbos ahí en común en esos 3 versículos? Dijo, Dios dijo tal cosa, sea la luz, sea tal cosa, sea tal cosa. Entonces, desde el principio, Dios mostró que las realidades se crean y se transforman a través de su palabra. Diga conmigo: su palabra crea, su palabra transforma, su palabra da vida. Hay tanto que vamos a ver en esta serie, iremos desarrollando. Ahora, el Señor Jesús, también cuando estuvo en la tierra, Él mencionó, Marcos capítulo 11, versículo 23, el Señor dijo: de cierto te digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate en el mar, y no duda en su corazón, sino que, léalo conmigo, sino que cree que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. El Señor Jesús enseñó que la fe expresada en palabras mueve montañas. Recuérdele a una persona al lado suyo, dígale: recuerda que la fe mueve montañas. Ahora dígale: pero tienes que hablarlo. Hágale énfasis. Hay un pero grande. No te he dicho que si le hablas a esa montaña. Ahora, hoy veremos cómo esa palabra esa palabra de fe puede cerrar tiempos de opresión y abrir tiempos de restauración. Si alguien tiene alguna opresión o está viviendo alguna temporada en áreas, le doy una buena noticia, y es que Dios ha anunciado sobre usted liberación. Alguien que reciba eso. Y Dios también habla restauración. Vamos a ir brevemente a Jeremías, un par de versículos de Jeremías, pero antes de eso, no vamos a leer todavía. Antes de eso, Isaías 22:22. Léalo conmigo, por favor, a la cuenta de 3. 3. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y él abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Ese pasaje es un pasaje mesiánico que luego se repite en el libro final de la Biblia, de Revelaciones o Apocalipsis, y también vamos a leer Apocalipsis 3 del 7 al 8. Dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, por eso he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, pues aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, vamos a ver brevemente en algunos puntos que tengo para desarrollar cómo estos principios aplican al día de hoy. ¿Qué es esto de la llave de David? ¿Cómo entendemos que Dios nos ha dado autoridad sobrenatural para transformar nuestra realidad con lo que declaramos con fe?
Levante su mano y haga esta confesión. Dígale: Señor, gracias. Entiendo que soy tu hijo y entiendo que tengo tu naturaleza. Y gracias, Señor, porque me has dado de lo que tú tienes para transformar con tu poder, con tu palabra, en tu nombre, con tu voluntad, en entendido de tu propósito, mi realidad, transformar mi realidad, transformar mi mundo, mi atmósfera. Mire usted esa oración que hemos hecho. Voy rapidito entonces al primer punto. Quiero que veamos nada más la base escritural. Jeremías 30. Estoy usando una versión un poco antigua. Dice: aquel día, voy a leer el versículo 2. Aquel día, así habló Jehová, Dios de Israel: escribe en un libro todas las palabras que yo te he hablado. Voy a saltarme un poco esto y quiero que vayamos directamente al punto 1. Lo que declaramos define nuestra realidad. ¿Qué hablas tú? ¿Qué repites tú todos los días? Muchas veces hay personas, si hubiéramos hablado de este mensaje hace 30, 40 años, diría que hablamos del periódico. En mis tiempos pasaba un canillita vendiendo Crítica Matutino Estrella. Se me cayó la cédula, alguien que me la recoja, porque ya no existe ni el matutino, la crítica todavía existe. Pasaban vendiendo y la gente compraba extra y leía el periódico. Y muchas veces hemos crecido en ambientes donde vimos a abuelos, a padres, que con lo que comenzaba el día era: oye, la cosa está fregada. Mire, yo no recuerdo, desde niño, yo no recuerdo una temporada que alguien me ha dicho: oye, la cosa sí está buena. ¿Cómo está la cosa? No, hombre, la fregada. La cosa está dura. No, hombre, la cosa, la verdad, ¿cómo está? Aquí, hombre, entre chivo y conejo. No entiendo qué es chivo y conejo. Todavía no he entendido. Necesito un estudioso que me explique qué es estar entre chivo y conejo. ¿Cuál es ese lugar? ¿Cómo está la cosa? Bueno, la verdad es que no. En mis tiempos la cosa... Nunca he escuchado a alguien que me diga: no, la verdad es que... Y no estoy hablando de ahora esta enseñanza, no, ya lo dije en el primer servicio, no busca crear que entremos en un positivismo tóxico, ni en una super palabra de declaraciones positivas para que nos creamos y entramos en una fuerza tan provocando algo que no es. Vamos a ver principios que Dios nos enseña. Ahora, si puede leer conmigo ese punto número 1, por favor. Diga: lo que declaro, lo que declaramos define nuestra realidad. Jeremías 32, que ya lo leímos, Dios le da una palabra al profeta Jeremías. ¿Se la da cuándo? 70 años antes de la deportación, antes de la cautividad por mano de los babilónicos, de los babilonios. El imperio babilónico viene y asedia Jerusalén y lleva cautivo a los nobles, a lo mejor de Israel, de los judíos. Se los lleva cautivo por 70 años. El profeta anunció: viene esto, y llegó. Pero otra de las cosas que Dios puso en el profeta a hablar es: antes que ellos se vayan para allá, ya yo estoy anunciando lo que va a pasar. Ellos van a regresar y yo voy a restaurar al pueblo. Lo cual vemos ahí es el corazón de un padre que, más que destruir a su hijo, lo que está es disciplinando a su hijo, le está enseñándole algo a su hijo y le está diciendo: esto que voy a hacer. No sé cuántos de nosotros recordamos esos momentos cuando a veces pasaba
los días que recibíamos el boletín en la escuela. Entonces, si no eras muy aplicado, llegaba a veces el papá y te decía, hijo, siéntate. Ya tú sabías por el tono. Bueno, quiero que sepa que esto te va a doler más a ti que a mí. ¿Alguien? Ya yo veo un par de miradas por ahí. Quiero que sepa que ese castigo que te viene, pues te vas a perder. Yo conozco gente que se perdió viajes a Disney porque le fue mal en un boletín y toda su familia fue y esa persona se quedó. ¿Cuántos de nosotros nos ubicamos en ese momento en lo que viene la disciplina de papá? Papá dice, te voy a disciplinar, pero esto va a ser para tu bien. Dios le está diciendo al pueblo, mira, vienen cosas buenas. Y le dice en el versículo 2, escribe en un libro todas las palabras que ya te he hablado. Ahora, antes de seguir por allá en la parte de la palabra en sí, veamos el hecho de escribir. O sea, es tan fuerte la palabra. Vamos a demostrar primero eso, vamos a establecer primero ese punto, que lo que declaramos define nuestra realidad. Dios instruye a Jeremías a escribir su palabra porque lo que Dios habla, señores, es irrevocable. El Señor nos pone muchos ejemplos en la palabra. Estamos estudiando el libro de Éxodo en Casa de Luz. ¿Cuántos están siendo bendecidos por Éxodo? Las semanas anteriores hemos visto toda la creación del tabernáculo. Anterior vimos un poco todos los utensilios que estaban dentro del tabernáculo. Hubo un lugar preciso dentro del tabernáculo y después en el templo, que era el lugar santísimo. Y había un mueble específico que es el arca del pacto o el arca de la alianza. Dentro del arca el arca del pacto, ¿qué representaba? Representaba la presencia de Dios. Y dentro del arca del pacto habían tres cosas que estaban dentro del arca del pacto. Primero, ¿quién sabe? Las tablas, vamos a comenzar por ahí, las tablas de la ley, las tablas escritas ¿en qué? ¿De qué material eran? De piedra. Entonces, las tres cosas que están ahí van a hablar de la palabra de Dios. Lo primero habla de la palabra inamovible, la palabra irrevocable, la palabra así como escrito en piedra. Dios dijo y así será. Esa palabra que no cambia, esa palabra inmutable, esa palabra sólida. El libro de Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura. Dios habló, Dios dijo y Dios se cumplirá. ¿Cuántos saben que es así? Ahora, lo segundo, ahora sí, era una vasija con maná. Maná, ¿qué es esto? Ese pan que comieron los hebreos durante 40 años, representa esa comunión diaria. El ejemplo que ponía en el primer servicio, lo voy a poner de nuevo, es cuántas veces usted, o sea, ¿por qué el pueblo de Israel, cuando recibía el maná, tenían que ir todos los días, salvo el día antes del Shabbat? El día antes del Shabbat recogían el doble para el día viernes y para el día sábado. ¿Cuántos van al supermercado aquí? Levante la mano. ¿Quiénes hacen supermercado? Bastante, ¿verdad? Usted hace súper. En mi casa, mi esposa hace súper. Yo no voy. Gracias a Dios, yo tengo otra responsabilidad. Pero ella hace supermercado una vez a la semana y alcanza para los 7 días. Si yo fuera al súper, yo creo que yo iría todos los días. Bueno, el pueblo de Israel buscaba el maná diariamente. ¿Por qué no podían recogerlo una vez para toda la semana o una vez para toda la quincena o una vez para todos los meses? ¿Por qué?
se dañaba, Dios dio específicamente instrucciones. Ahora, ese maná significa que habla de ese pan, de esa comunión diaria. Habla de aquello que todos los días usted tiene que ir a buscar. Dios quiere darte de su palabra inamovible, que es irrevocable, que es sólida. Dios quiere cada día darte una porción fresca para tu diario vivir. Eso es poderoso. Ahora, lo tercero que había dentro del arca, ¿alguien sabe? La vara. La vara de Aarón fue un milagro. Era una vara seca, muerta, pero que reverdeció en tiempo récord. Y esa palabra, que era un almendro, era un fruto de almendro, te estoy dando todo algo muy rápido. Hay toda una enseñanza solamente en la vara. Y es que en el libro de Jeremías también, capítulo 1, dice que él pone su palabra, la apresura su palabra para ponerla por obra. Y esa vara de Aarón habla del aceleramiento de Dios o la premura que tiene Dios para cumplir su palabra, sus promesas sobre ti. Dios está más apurado que tú mismo de que Él está más apurado que ti de cumplir sus promesas sobre ti. Él está más apurado que tú mismo de que tú tengas la herencia que Él te ha dado. Yo no sé si usted está captando eso. A Dios le interesa más bendecirte de lo que tú quieres que Dios te bendiga. A Él le interesa más que tú hagas propio la herencia. Es como alguien que te está buscando y te dice, ven, te tengo un regalo, y tú no vas y te demoras. Y te dice, ven, pero mira, apúrate, tengo esto para ti. Toca a alguien al lado tuyo y dile, el Padre te ama tanto y quiere bendecirte y quiere darte más de lo que tú crees. Ahora, estas tres cosas estaban dentro del arca de la alianza, del arca del pacto. Dios instruye a Jeremías a escribir su palabra, porque lo que Dios habla, señores, es irrevocable. Lo que Dios te ha dicho, lo que es su palabra, sus promesas, que después fueron un pacto. Sus promesas, después de ser pacto, fueron juramento, después pacto, ahora son herencia. Fueron testamento, pero ahora es herencia. Y el Señor nos dio a ti y a mí poderosas promesas. Ahora, el primer paso para cambiar nuestra realidad es recibir y declarar lo que ya Dios habló. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Para poder cambiar una realidad, diga conmigo, es recibir primero. No los escucho. Primero diga, tengo que recibir su palabra. ¿Qué significa eso, familia? Tienes que entender su palabra. Estos tiempos de escuchar la palabra o las casas de luz o tu tiempo diario es un tiempo importante para que tú recibas su palabra. Porque si tú no recibes la palabra, no tienes cómo ponerla por obra, declararla y caminar en ella. Levante su mano entonces, diga conmigo, Señor, ayúdame a recibir cada día tu palabra. El primer paso es recibirla y el segundo es declarar lo que ya Dios habló. Escuchar qué es y ahora yo lo declaro. Toque a alguien al lado suyo entonces y dígale, hoy vas a ser activado en un mayor entendimiento para recibir su palabra y para poder hablarla con autoridad, declararla sobre autoridad. Cuando Dios habló de restauración a Israel, aquí en el libro de Jeremías, señores, todavía habían ruinas y aún venían más ruinas.
en la conquista del pueblo de Babilonia sobre Israel, pero su palabra ya comenzó a cambiar la historia antes de que sucediera. Yo no sé si usted lo está viendo, pero creo que lo va a comprender mejor en un momento. Y aquí te hago una pregunta. ¿Qué palabras estás declarando sobre tu vida? Les ponía el ejemplo del periódico, pero hoy día te lo pongo como los reels o los memes. Hay gente que lo que ministra es con memes. Hay gente que está dirigiendo su vida es llena de memes y de reels. Sí, porque antes de aprenderme la palabra, me aprendo el trending, la última tendencia, lo último que se está diciendo por ahí. Y muchas veces, de la abundancia del corazón, ¿qué dice la palabra? Estamos hablando ¿de qué estamos llenos? Estamos hablando puro meme o venimos hablando de lo que a nosotros se nos llenó de cosas, de conceptos que no es la palabra de Dios. Parte del efecto, parte de lo que Dios tiene que hacer en nuestras vidas es ayudarnos a desaprender tanta torpeza que hemos aprendido mal. Hay un ejemplo que no lo puse en el otro servicio, pero lo pongo en este, que escuché hace unos años. Yo creo que me lo contó un pastor americano, yo creo que eso es una anécdota, pero él lo contó como que a él lo vivió. Y la anécdota es que estaba esta pareja, creo que ya yo lo he explicado aquí, estaba esta pareja de recién casados y llama a la mamá, porque venía una fiesta de acción de gracia y querían hacer un jamón o un pavo, no sé qué era, y querían hacerlo en un horno. Y dice, bueno, mami, ¿cómo era la receta de tu pavo? Vamos a decir que era un pavo. Bueno, ¿por qué lo hacemos así, de esa manera? Porque lo cortaban con un cuadradito así, lo ponían. Y que bueno, la verdad, mami, hija, no sé, vamos a llamar a la abuela, espérate. Abuela, ¿cómo es que es la receta? ¿Por qué es que hacemos el pavo de esa manera con ese cuadradito así? Bueno, no sé. Vamos a llamar a la bisabuela. Estaba viva todavía la bisabuela. Y llaman a la bisabuela y le dicen, oye, ¿por qué es que cortamos? Aquí tengo a tu nieta y a tu bisnieta que quieran hacer su primer pavo así, pero nosotros nuestra receta especial la hacemos con ese cuadradito así que queda chiquitito. ¿Por qué es que lo hacemos así? Ay, no, mijita, lo que pasa es que cuando yo me casé tenía una estufa tan chiquita que yo lo hacía así. Y muchas veces en la vida seguimos, diga conmigo, repitiendo patrones que aprendí mal. Dios nos ha llamado a hacer el pavo grande. ¿Alguien está captando la anécdota? ¿Qué cosas tienes que desaprender? ¿Qué cosas hemos captado mal y estamos declarando mal sobre nuestras vidas? ¿Estás hablando conforme a la fe o conforme al temor? Hágale estas preguntas a alguien al lado suyo. Dígale, ¿qué palabras estás declarando sobre tu vida? Sí. Hay gente que me pide este momento. Hay gente que me dice, pero pastor, ¿cuándo le voy a decir al que está al lado? Bueno, llegó la hora. Dígale al que está al lado suyo. Dígale al que está al lado suyo. ¿Qué palabras estás declarando sobre tu vida? ¿Estás hablando conforme a la fe o conforme al temor? Siguiente. Declarar victoria antes de verla. Y en este punto vamos a leer 1 Samuel 17:45. Este es uno de los pasajes una de las historias más épicas, creo que de todos los tiempos, y por supuesto de la Biblia, pero de todos los tiempos. Estaba el pueblo de Israel siendo asediado por los filisteos y de repente convocan a un gigante. Y el gigante llamado Goliat
por 40 días había estado, por 40 días había estado maldiciendo y hablando toda clase de improperios. Y este es el desenlace final. Léalo conmigo. Entonces dijo David al filisteo: tú tienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te venceré. No los escucho. Y te cortaré la cabeza y hoy mismo entregaré tu cuerpo y los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel, y toda esta congregación sabrá que Jehová no salva con espada ni con jabalina, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Hay una serie que está en Amazon Prime, se la recomiendo, se llama La Casa de David, House of David, está fresquita y está por terminar la semana que viene. Yo esta semana veía un poco una escena y meditaba y me preguntaba, y luego empecé a buscar en libros, en diccionarios bíblicos, en comentarios, y también le pregunté a ChatGPT, ¿por qué por 40 días Goliat y el ejército filisteo fueron y amenazaron, pero no hicieron? Entonces me quedé dando vuelta un poco en lo que es la amenaza del enemigo. ¿Cuánto nos amenaza el enemigo? Hay un dicho que dicen en Panamá: puro tilín tilín y nada de paleta. También dice otro dicho que perro que ladra no muerde, ¿no? Y yo meditaba un poco en eso y obviamente hay mucha respuesta ahí, pero no quiero dártela toda, aunque los puntos son específicos. ¿Por qué nos atacaron? Bueno, primero había una estrategia psicológica de la guerra, que era buscar quebrar el espíritu del ejército de Israel, desgaste emocional y mental que haría que Israel se rindiera sin necesidad de una batalla. Dos, un desafío a un combate individual, un duelo de campeones. Escoge un campeón, yo escojo otro campeón. Tres, ¿por qué no atacaron? Bueno, la geografía del campo de batalla, entre el valle de Elá, tenía montañas de ambos lados. Hay una estrategia de los filisteos, querían una victoria con mínima resistencia. Goliat era una carta de intimidación. Pero también hay algo, y era el simbolismo espiritual de los 40 días, un tiempo de prueba y preparación. Ahora, voy a concentrarme en un punto: la intimidación del enemigo. Y yo meditaba en eso y me venía esta palabra muy fuerte a mi vida, de cuántas cosas en distintas áreas de mi vida reciben a diario la intimidación del enemigo. Está todo el día ahí, tac, tac, tac. Y contaba cuando me dieron la noticia de tener cáncer en un riñón, posiblemente un tumor, y creo que es malo. Y cuando escuché eso hace 3 años, estábamos arreglando un viaje casualmente a Israel. Y yo le dije al doctor, yo no me puedo operar porque estoy viajando con 50 personas, vamos a ir a Israel y yo no me puedo operar. Y él dije, bueno, up to you, tú decides. Y yo dije, pero ¿puedo viajar? Porque en 3 semanas es. Y dije, bueno, sí, vas a poder viajar. Pero él estaba así, ¿no? Sí. Cruzó los dedos, yo no me di cuenta. Sí, vas a poder viajar. Digo, al final, todo. Un bajón de corriente. Bueno, ¿me escuchan? Y cuando yo escucho eso de cáncer, yo literalmente, como en las películas, vi como todo se puso negro. Aló, sí, sí.
No, nada, tampoco. Tampoco. No es, Charlie. En el micrófono fue como el bajón de algo de corriente. Hola. Si me traen un tercero, también lo. ¿Dónde estaba? Miren, literalmente yo sentí que todo se puso oscuro. Ah, si se escucha en la transmisión, dice. Dice que en la transmisión sí se escucha, así que es un detalle técnico aquí. O una pifia. Literalmente yo sentí un temor Yo sentí una nube negra, como en las películas, que todo se pone como la nubecita negra. Y el temor era tan grande que yo no podía ver más allá. Decía, Señor, a mí hemos orado por gente que Dios sana, hemos visto milagros tremendos de Dios. Y a mí me va a dar cáncer. Y el proceso terminó, me operaron, fue un éxito. A las 3 semanas estaba sobrenaturalmente recuperado y viajé a Israel. Es más, me tomé una foto. Yo me tomé una foto saltando de una altura como esta y yo estaba recién operado. Y ahí está la foto. Lastimosamente no pensé, mira, la hubiera puesto acá. Javi, ¿me escuchan? Si encuentran la foto esa, está en mi Instagram, que estoy saltando. Miren, salen las pirámides de Egipto atrás porque terminamos el viaje en Egipto. ¿Y qué les quiero decir con esto? La intimidación del enemigo. De hecho, ahorita hay una intimidación aquí. Para que no hable. Hola, hola. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. La intimidación. La intimidación trae esto. ¿Sabes qué trae? Ahí está. Trae que usted se quede. Trae estancamiento. Trae no avance. El pueblo de Israel tuvo 40 días escuchando al Goliat. 40 días no pasó más nada. Aquí estamos escuchando. Y Dios me hablaba muy fuerte con eso de la cantidad de cosas que todos los días nos paralizan, que nos frenan, que traen lentitud al proceso de Dios, porque estamos escuchando la intimidación. Hasta, en la historia bíblica, hasta que apareció uno, y era un jovencito. Por eso David es David y es el rey de Israel hasta el día de hoy. Y lo que tú ves allá en la estrella de David y toda la vuelta, porque David vino a ser es el rey de Israel. Y era un niño, era un pastorcito, alguien que no tenía, ¿cuáles eran las chances? ¿Cuáles eran las probabilidades? Dios lo saca de atrás de cuidar las ovejitas y lo pone en el palacio. Pero no fue una piedra, familia, lo que tumbó al Goliat. Él le dijo eso: tú vienes contra mí con espadas, lanzas, jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Y lo que iba ahí en esa piedra era toda la potencia de Dios dijo. La palabra de Dios. Vamos a orar por esto, Padre, en el nombre de Jesús, que regrese esto. Señor, hablamos vida sobre esos micrófonos y sobre ese sistema de sonido. Padre, hablamos vida, que eso regrese en el nombre de Dios. Digan conmigo, por favor.
Digan conmigo, por favor, lo que Dios habló para mí es más poderoso que la intimidación del enemigo. ¿Se lo dirías a alguien al lado tuyo? Sí. No sabemos qué es. No, el salto nada más, el salto. Ahí estaba recién operado. Mira, el enemigo trató, pero no. Él va a tratar contra ti, pero no va a poder. No va a poder. Los enemigos espirituales pueden amenazar con palabras, pero no tienen el peso. En el mundo espiritual lo tiene lo que declaramos en fe en el nombre de nuestro Señor. Vamos a conectarnos un poquito más en eso. Ahora sí, con la lluvia. Amén. No me pasa la... Ahí está. Bien. Familia, una pregunta. ¿Has permitido que las voces del miedo... ¿Has permitido que las voces del miedo, duda y fracaso hablen más fuerte que la palabra de Dios en tu vida? A veces sí. Y es cuando le creemos, decidimos creerle más al enemigo. Bien, siguiente punto. Digan conmigo, cuando Dios habla, los yugos se rompen. En este punto, voy a ser un poco breve, pero todos ya tenemos libertad en el nombre del Señor. En Cristo tenemos libre, somos libres, tenemos libertad. Él rompió la cadena. Dice un corito viejo, Cristo rompe las cadenas y nos da la libertad. Tú eres libre. Si usted no sabe, yo le digo a usted que es libre. Pero hay una sensación de nuestra vieja esclavitud que seguimos arrastrando que el Señor tiene que liberar. Hay cosas que tú no sabes que tienes y que tienes que enterarte que las tienes, porque si no te enteras que las tienes, nunca las vas a tener. Hay herencia que tenemos que despertar a la realidad que las tenemos. Toque a alguien así y dígale, este es con usted. Familia, parte de lo que estamos haciendo en el Señor es descubrir la herencia y el enterarnos de lo que somos, de lo que tenemos, nos lleva a nosotros a tener se rompen los yugos en el nombre de Jesús. Hay yugos que no se quieren romper. Miren lo que dice este versículo. Lo leemos todos juntos. Aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré el yugo de su cuello y romperé su coyunda, y extranjeros no volverán a ponerlo en servidumbre.
Ya Dios cerró ese ciclo de esclavitud en tu vida, familia. Y abrió uno de libertad con su palabra. En el mundo espiritual, lo que se ata y lo que se desata en el cielo se refleja en la tierra. Mateo 16, no lo vamos a leer. Entonces, la fe no solamente nos lleva a celebrar cosas nuevas, sino también a cerrar ciclos de opresión, maldición y esclavitud. Que ya todo ocurrió en la cruz, pero muchas veces venimos arrastrando con la inercia esa, venimos arrastrando la sensación. Somos tan sensuales, tan dependientes de lo que sentimos. Hay gente que me ha dicho, individualmente o en terapias de pareja, de matrimonio, hay gente que el Señor le dice, pero ¿qué tienen que perdonar? Y dice, pastor, es que no siento perdonar. O me dicen, la otra favorita, voy a orar para ver si es la voluntad de Dios perdonar. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo? Señores, alguien que le diga a alguien al lado suyo, ya fue escrito. Su palabra no cambia, ya fue escrito. Lo que pasa es que tú todavía no estás enterado. Hay un asunto cuando hacen las leyes que luego tienen que, después que hacen las leyes, tienen que hacer una publicación, una notificación de que una ley, y hacen un asunto que se llama las gacetas oficiales. Y ahí sale, ¿qué cosa? La notificación de una ley. ¿Para qué? Para que tú te enteres de que ahora esto es lo que dice la ley. También, cuando usted, hay algo que se llama los edictos emplazatorios, creo que es así, ¿no? Que cuando alguien ha tenido que hacer un testamento y tiene que gastarse un pocotón de dinero y un pocotón de tiempo, parte de lo que están haciendo esos notarios, eso es poner público que esta propiedad ahora le pertenece a fulano de tal. Y sabe que la Biblia tiene ese componente y se está publicando, pero hay gente que no está escuchando lo que son, lo que tienen. Estoy hablándole a alguien aquí, ¿verdad? Anime a alguien al lado suyo y dígale, tienes que despertar, tu oído tiene que despertar a darse cuenta todo lo que tienes, todo lo que eres en Cristo. Es tanto, familia, es tanto. Hay yugos que fueron rotos hace rato y estamos cargando esos yugos. Ahora, Jesús pasó por una higuera que no tenía fruto en el momento que él tuvo necesidad de que esa higuera tuviera fruto. Y cuando pasó el Señor y no halló fruto, agarró y le dijo, te secas, más nunca vas a tener fruto. Porque Dios nos llama a nosotros a tener fruto, su fruto. Tenemos su sustancia y su naturaleza. Y yo debo tener fruto todo el tiempo. Ahora, hay cosas que tenemos que hablarle como Jesús le habló a esa higuera que se seque. Hay cosas en tu vida que tienes que hablarle hoy y en esta temporada que se sequen, que siguen dando fruto en áreas donde no deben dar fruto. ¿Qué yugo necesitas romper hoy con la autoridad en Cristo? Pregúntele a una persona al lado suyo de parte mía, dígale, esto no son ganas mías, dígale, es necesidad del pastor. No, mentira, no diga eso. Dígale, pregúntele a una persona al lado suyo. Pregúntele a alguien al lado suyo, dígale, ¿qué necesidades qué yugos tienes que romper con la autoridad de Cristo? Para poder cambiar tu atmósfera, tienes que romper yugos. Cuarto, cuando hablamos vida, recibimos restauración.
Dice Jeremías 30:17, yo traeré sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. ¿Cuántas cosas hablaron de ti? ¿Cuántas cosas se pensaron de ti? ¿Cuántas cosas se pensaron en áreas en ti? Tal vez esta no es la misma historia para todos, pero en la misma área, pero sí hay áreas de ti que así como tienen que ser rotos yugos, por la sensación de yugo que todavía te persiguen, te hacen creer que todavía esto o lo otro, pero ya fui libre hace rato. El Señor rompió eso en la cruz. Pero bueno, recíbelo. Pero bueno, notifícate. Pero bueno, ponte la armadura, pero póntelo, vístelo. El hijo pródigo estaba ya comiendo o queriendo comer de la comida de los cerdos. Y cuando tuvo revelación dijo, espérate. Pero yo, ¿para qué voy a quitarle la comida cochina a esos cerdos que son asquerosos, que son inmundos para mí? Si en la casa de mi Padre hay abundancia de todo. ¿Cuánto puede levantar su fe en esta hora? Dígale, Señor, revélame la abundancia de la casa del Padre, donde hay abundancia de todo para mí. Hay abundancia de vida, hay abundancia de restauración. Es vida y vida en abundancia. Cuando hablamos vida, recibimos restauración. Dios anunció esto desde antes de que Jeremías y el pueblo de Israel vieran a Nabucodonosor llevárselos cautivos. Y familia, Dios no solamente rompe las cadenas, sino que restaura lo que fue herido. Y el poder de la palabra cierra siglos de opresión y también abre tiempos de sanidad. Jesús restauró a Lázaro, sanó a Lázaro, pero ¿cómo lo sanó? Primero habló y cerró el ciclo de la muerte y luego declaró vida. Jesucristo, y no tenemos tiempo para verlo, pero Él habló, Él cerró el ciclo de muerte y luego le dio vida. Y Dios anuncia eso sobre tu vida hoy. Las palabras de abrir y palabras de cerrar. Hoy apenas comenzamos esta serie y yo no lo voy a soltar todo hoy porque tampoco hay tiempo, pero quiero que veamos brevemente el final. ¿Qué áreas de tu vida? Entonces te hago esta pregunta. ¿Qué áreas de tu vida necesitan ser restauradas con una palabra de fe? ¿Qué áreas de tu vida, qué áreas de tu persona o de tu relación matrimonial o de la atmósfera en tu casa? Hay cosas que nosotros hasta el día de hoy en Cristo, 20 años en Cristo, y todavía seguimos arrastrando en la casa, que tiene que cambiar y que Dios quiere cambiar. Atmósferas que Dios tiene que cambiar en tu casa. ¿Cuántas personas están recibiendo eso? Quiero animarte a que este último punto tal vez va a ser ayudarnos a hacer el cierre total de lo que estamos hablando. Este último punto. La alabanza abre puertas de multiplicación. Dice en Jeremías, el versículo 19, dice, saldrá de ellos, ¿lo leemos todos juntos? Saldrá de ellos acción de gracia y voz de nación que está en regocijo. Los multiplicaré y no serán disminuidos. Los multiplicaré y no serán menoscabados. Digan conmigo, acción de gracias con regocijo. La alabanza abre puertas de multiplicación. Es mi quinto y último punto. Saldrá de ellos acción de gracias. ¿Por qué es importante que su boca se llene de acción de gracias? Vuelvo y te repito, no es un positivismo tóxico y ahora no voy a mencionar si hay una situación que está sucediendo. Pero hay que corregirse,
Hay gente que me dice, yo soy diabético. Espérate. El hecho que tú tengas diabetes o te está atacando esa enfermedad no significa que tu identidad es que eres diabético. El amén de Saúl es seguro. Gracias. Pero alguien no está recibiendo. Tú no eres lo que la realidad tuya te dice que estás viviendo. Tú eres lo que la verdad dijo que tú eres. Entonces, aunque no lo estés viendo en este momento, yo no soy eso. Señores, no es por vista, es por fe. Entonces, ahora sí, miren ese punto que tremendo. La alabanza, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante la acción de gracia? Porque la alabanza es una declaración de fe anticipada. La alabanza es declarar con fe antes que lo vea. Pablo y Silas estaban allá en lo peor de la cárcel y ellos estaban ahí cantando. Juan grande, le habían pegado, estaban en el sapo, estaban en lo peor de la cárcel. Es Dios, cántale. Le decía, por eso esa partecita dice, cántale, porque Pablo mira así, le dice, cántale, cuán grande es Dios. Y dice, y todos los que estaban en la cárcel, y todos lo dirán. Nada más puedan poner el cuello. Cuán grande es Dios, y su nombre sobre todo es. Y eres digno de alabar. Y mi ser dirá, ay, 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 cuán grande. Se quejaba del dolor, pero decía, ¿y sabe qué ocurrió? Esa cárcel ahí se llenó de lo grande de Dios. Y por eso ocurrió el terremoto que ocurrió. El terremoto que ocurrió no los mató. Fue suficientemente fuerte. Siempre digo eso, me sorprende, para abrir su cepo, para abrir la cadena. Yo creo que el terremoto ese es que el Santo de Israel entró en ese lugar y se quedó chiquita esa celda y ¡pah! Provocó un terremoto. Tu alabanza va a provocar un terremoto de liberación, de restauración, de provisión. Tu alabanza es fe anticipada. Vamos, toque a alguien al lado suyo y dígale, es fe anticipada. Dios quiere llenar tu boca de alabanza. Alabanza que traerá liberación. Alabanza que traerá puertas de multiplicación. ¿Cuántos lo reciben hoy? Como 4 personas, están aumentando los que lo están viendo. Entonces, esta pregunta, ¿qué pasaría si en vez de quejarte comienzas a alabar por adelantado? Pregúntele a alguien, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si a partir de hoy, no mañana, hoy? Porque no vamos a hacer como Faraón, una noche más con la rana. ¿Cuánto lo vamos a hacer? Mañana. No. Hoy. Hoy es el día. ¿Qué pasaría si empezamos a cambiar y Él cambia nuestro lamento en baile? Yo no sé si podemos cantar mejor. ¿Cuál iban a cantar? ¿Cuán grande Dios? Podemos cantar esa que dice, Dios no rechaza oración en re. Oración es alimento, porque dice, vamos a cantar esa pues. Le doy 2 minutos para que se preparen. Porque dice, Dios va al frente abriendo. Bueno, ya lo vamos a cantar, espérense. Vamos a cerrar con esto. ¿Qué pasaría si en vez de quejarte, alabas? Señor, la mujer que me... Te alabo, Señor, por Eva. Gracias, Señor. ¿Te la llevas o te la mando? Yo creo que si en vez de quejarse hubiera alabado, todavía estaríamos en el paraíso. Ahora sí, poniéndonos serios, familia. ¿Cómo podemos cambiar atmósfera en nuestra casa, en nuestros trabajos?
¿Cómo podemos cambiar el ambiente y la atmósfera? Es a través de la alabanza. Y dejar para siempre la quejanza. Pero nada más lo podemos hacer si estamos llenos de su palabra. O sea, esto no es un positivismo tóxico de repetir hasta que ya me lo aprenda y ya. No, es llenarme de su palabra, entender su voluntad y soltarlo. Dice, Señor, a pesar de que no lo entiendo, Señor, tú eres grande. Padre, estoy aquí golpeado, estoy aquí, vine a predicar, estoy en Filipos porque tú me dijiste que viniera a Filipos, pero me apalearon y ahora me apresaron, pero hay un propósito con esto, Señor. Y entendiéndote a ti y entendiendo tu propósito, cuán grande es Dios. Padre, sé que viene el terremoto que va a traer esa liberación. ¿No hay sonido? Ah, ok. No, pero tranquilo. Quédate ahí. ¿Qué pasaría si en vez de quejarte comienzas a alabar entonces por adelantado? Conclusión. Dios nos ha dado palabras que cierran y abren y palabras que abren. Digan conmigo, Dios me ha dado palabras que cierran y abren. Vamos, más fuerte, diga, Dios me ha dado palabras que cierran y palabras que abren. Segundo, la fe debe expresarse en palabras para transformar. Hoy es el día para cerrar puertas de opresión, enfermedad y fracaso, abrir puertas de restauración, sanidad y multiplicación. El llamado final, ahora sí como que rezo. Haz un compromiso de hablar lo que Dios dice sobre ti. Declara en voz alta lo que quieres ver en tu vida según la palabra de Dios. Y cierra ciclos de duda, temor y opresión con autoridad en el nombre de Cristo. ¿Cuál es el reto de tu semana? Te doy este reto. Cada mañana declara en voz alta por lo menos 3 cosas que Dios dice sobre ti. Habla vida y transforma tu realidad. Y quiero que hagamos esta última declaración. Es bastante largo. Así que si todos nos ponemos de pie y cerramos esto diciendo de la siguiente manera. Levante su mano, por favor, y haga esta declaración. Es una declaración de fe de tu identidad en Cristo. Entonces, vamos a decirlo. Dígalo conmigo. Esta es mi declaración de fe. Mi identidad está en Cristo. Diga, soy lo que Dios... Vamos a decirlo todos juntos. Soy lo que Dios ha declarado en su eterna palabra. No soy definido por mi pasado, sino por la gracia que me alcanzó. No soy moldeado por las voces del mundo, sino por la voz del Padre que me llamó. En Cristo soy perdonado, no señalado, justificado, no condenado, santificado, no rechazado. He sido trasladado del reino de Dios al reino de su luz admirable. Ahora, tome la mano de alguien. Ahora sí, dígale, soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, camino en victoria, porque mi herencia está sellada en los cielos. Vivo en favor, porque su amor inquebrantable me rodea. Nada me separará de su presencia, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, porque soy su hijo, amado y redimido. Su espíritu habita en mí, me guía, me fortalece y me recuerda quién soy. No vivo bajo temor. Vamos, dígalo con todo el sentido. No vivo bajo temor, sino bajo la autoridad de su nombre. No hablo derrota, sino la verdad
de aquel que venció la muerte. Soy herencia de su promesa, coheredero con Cristo y portador de su gloria en la tierra. Mi vida no es casualidad, es un propósito eterno. Soy luz, soy sal, soy embajador del reino. Soy lo que Dios dice que soy. Nada menos, nada más, nada diferente. Amén, amén y amén. Cierre sus ojos un momento, dígale, Señor, gracias por todo lo que soy en ti. Gracias, Señor, por lo que tú comenzaste. Tome la mano de alguien y dígale, el Señor comenzó una buena obra en ti y la terminará. Dígale, nadie se quedará, al menos que quiera quedarse. Pero dígale, yo te jalo. De parte del Señor, dígale, yo te jalo. Dígale, el cuerpo sana el cuerpo. Dígale, toda esclavitud y todo yugo que te persigue, hasta aquí llegó, en el nombre de Jesús. Dígale, recuérdele a alguien, eres libre por la promesa. Dígale, eres libre porque el Padre te amó. No eres esclavo. Dígale, eres libre, eres hijo, eres hija. Y no importa lo que usted sienta. Si siente, eso es una realidad, o si ve, eso es una realidad, pero no es la verdad. La verdad es lo que Él habló, y lo que Él habló está para ti ahí. Y si alguien lo quiere, después se lo mando a todos por anuncios o algo para que usted tenga eso permanentemente con usted. Aleluya. Vamos a alabar al Señor cerrando este tiempo. ¿Tiene algo? Antes de cantar. Antes de cantar, la palabra y tú son uno. Somos una sola persona. Por eso dice la Escritura que de la abundancia del corazón habla la boca. No es verdad que si tú estás triste va a salir alegría. Y no es verdad que si tú estás alegre va a salir tristeza. Toda palabra ociosa, toda palabra sucia, toda palabra soez es la evidencia de lo que está en nuestro corazón. Si tú eres una persona que te quejas todos los días, siempre estás molesto, siempre estás criticando, siempre estás sacando algo que no edifica, es porque adentro hay algo que está mal puesto. Como bien decía José, no fue la piedra la que venció a Goliat, fue la fe de David. Una fe que se manifestó en palabras. O sea, la palabra es la manifestación, es la palabra que le encanta decir al equipo de Lara, que para nosotros ha calado mucho, es la expresión. La palabra es una expresión. Es una expresión de lo que está adentro. Entonces yo no puedo expresar algo bueno si adentro lo que está no está bueno. De la abundancia, por eso dijo el Señor, del corazón habla la boca. Entonces cuando tu diagnóstico es palabras fuera del lugar, porque todo lo que hablas está fuera de orden, es una manifestación, es un diagnóstico de lo que está adentro no está correcto. David a la corta edad pudo vencer al Goliat y al gigante. No porque fue al gimnasio, no porque comió muy buena comida. Era porque él estaba muy bien entendido quién era el Dios en el que él estaba confiando. En ese momento fue una piedra, pero pudo haber sido cualquier otra cosa. Y muchas veces nosotros nos quedamos con el elemento, con la piedra. Ah, la piedra, hacemos un Dios de la piedra. Esta piedra está santificada. La piedra tiene una unción. No, no es la piedra. Es la confianza en Dios que se expresó con una palabra. Entonces las palabras son muy importantes porque son tus expresiones. Y si lo que está saliendo de ti, tus expresiones no son las correctas, tus expresiones solamente son reclamos. Hay gente que todo el día está reclamando. Todo el día es un reclamo. Me dejaron solo, me abandonaste, te fuiste, no estás conmigo. ¿Por qué no me invitaste? ¿Por qué no me dijiste? Esa reclamadera es una insatisfacción permanente que se está expresando en palabras. Pero si mis palabras son todo el día adoración, alabanza, agradecimiento, es porque lo que hay dentro de mí es eso. Conclusión, familia,
pidámosle al Señor y trabajemos con mucha, mucha energía, fuerza y dedicación en transformar lo que hay adentro. El gobierno del Espíritu Santo no va a permitir una mala expresión. Si la expresión es incorrecta, lo que hay que trabajar no es la palabra, es lo que hay adentro, lo que hay adentro, lo que hay adentro. Terminamos este tiempo adorando con esta palabra cantada que se va a expresar lo que sentimos. Gracias por escuchar este mensaje. Estamos muy contentos de que estés aquí. Y si Dios habla a tu vida, por favor escribe aquí abajo en los comentarios. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales con @CFVidaNueva, Instagram, TikTok. Queremos que seas parte de esta comunidad de creyentes que cada día crece más y que seguimos unidos esperando cada una de las promesas y la herencia que tenemos en el Señor. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.